Hola, hoy vamos a aprender a hacer una mascarilla, un tapabocas desechable. Entonces, estamos utilizando acá materiales que son desechables, pero también los podemos hacer con materiales lavables, con tela lavable. Entonces, primero necesitamos la tela. Entonces necesitamos un pedazo grande de tela de 17.5 centímetros por 21 y dos pedazos de 17,5 por 17,5. Necesitamos dos. Acá hay muchas cuestiones sobre cómo se utiliza la máscara, sobre qué color, cuál es el derecho, cuál es el revés. Entonces, la parte que va para afuera, la que tiene contacto con las personas, es esta, en la parte azul. Y la parte que tiene contacto con nuestras narices con nuestra nariz, perdón, es la parte blanca. Entonces, miremos, a veces los tapabocas vienen con solo blancos o solo azules. Entonces, ¿cómo hacemos para saber? Entonces, cuando el prense va hacia abajo, esa es la parte que debemos utilizar afuera. Esa es la parte que tiene contacto con el exterior. ¿Listo? Ya, aparte de esto, ¿qué más necesitamos? Aparte de esto, necesitamos sesgo de aproximadamente, podemos cortar sesgo de aproximadamente 12 centímetros, pues para ahorrarnos trabajo. Entonces ya lo tenemos listo, de 12 centímetros. Necesitamos resorte de 15 centímetros, dos pedazos de resorte. Y si es posible, conseguir una barrita metálica, que es la que va a hacer la función de la nariz para doblar. Si no, yo ahorita les voy a enseñar qué más podemos hacer cuando no conseguimos esta barrita. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, si queremos trabajar para vender tapabocas. Entonces podríamos conseguirle en cantidad. Pero si no conseguimos, si no tenemos al alcance un pedacito de esta barrita, de este alambre, tiene un alambre por dentro, es plástico, pero tiene un alambre por dentro. Entonces, ahorita les enseño algo que podemos hacer para que case justo en la nariz. Necesitamos las tijeras, necesitamos el hilo. Bueno, vamos a proceder a hacerlo. Lo siguiente es enfrentar la tela, enfrentarla. Entonces, mire, la enfrentamos, dejamos las dos blancas y la azul si estamos trabajando este material. Si no, pues entonces enfrentamos los pedazos de tela, los dos pequeños juntos y el grande en el fondo. Entonces, voy a apoyarme un poquito acá y lo que vamos a hacer es un dobladillo en esta parte. No aquí donde sobra, sino aquí. Entonces ahí vamos a hacer un dobladillo pequeño. Lo vamos a doblar dos veces. Entonces miren. Entonces enfrentamos la tela y doblamos dos veces. Y pasamos la puntada por aquí, por el bordecito. Entonces voy a hacerlo. Bueno, entonces ya pasé la costura con la máquina. Miren, el bordecito. A tratar de que quede en el borde, que quede prolijo la costura. Si no hay máquina, entonces pues, y lo hacemos con tela lavable, con tela antifluido, entonces pues lo hacemos con aguja, hilo, y nos esforzamos de pronto porque quede, que se vea bonito. Bueno, ahora al final, ¿qué vamos a hacer? Al final de la tela, ¿qué hacemos? Entonces, como tenemos esto que sobra, entonces lo doblamos igual dos veces. Doblamos aquí, permítanme, me apoyo. Entonces, doblamos ahí el borde que quede en el borde azul, el borde de la otra tela, y volvemos y doblamos aquí. Y pasamos una costura por acá, por todo el borde pasamos una costura que agarre la tela de abajo, que agarre la telita que doblamos. Entonces, ¿listo? Voy a hacerlo entonces. Entonces él queda así. Hacemos la costura por todo el borde. Y queda como una ventanita. Y entonces ahí es donde metemos el alambre que les había dicho que si lo podían conseguir. Aquí es donde se pone.
y luego se pasa una puntada por aquí. Pero como vamos a hacerlo en el caso de que no tuviéramos ese alambre, entonces lo voy a coser sin meterle, sin ponerle ese alambre. Entonces paso una puntada otra vez con la máquina sin rematar. No es necesario que rematemos porque al final como por acá viene el sesgo, entonces él va rematado en el caso de que sean muchos, que es cantidad, entonces pues pierde uno tiempo rematando en cada orilla. Pues si lo vamos a hacer para nosotros, para la casa, unos pocos, entonces ahí sí podríamos rematar, aunque no es necesario, repito. Entonces voy a pasar la puntada por acá. Bueno, entonces ya quedó ahí. Mire, no tiene el alambre, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer que case en la nariz? Porque necesitamos proteger que nada entre al sistema respiratorio. Entonces, por eso necesitamos hacer acá ahorita algo. Entonces, ahorita les mostramos. Ahora vamos a pasar a hacer los dobladillos del frente. Miren, yo me ayudo con esto, pues porque yo hago en cantidad, entonces yo me ayudo esto se llama un piano, que se hace con una lija. Entonces uno le hace los dobleces, lo corta. Si ustedes quieren, más adelante les puedo mostrar en un video cómo hacer esta lija. Sencilla por si es lo que ustedes desean tener una ayuda extra, una entrada extra en la casa, entonces pueden hacer esto y ya para hacer en cantidad los tapabocas. Pero si no lo tenemos, entonces, vengan, vuelvo y me ayudo por acá. Entonces podemos medir. Entonces, ¿cómo medimos? Entonces, el primer prense iría a los 4,5 cm. Entonces ahí doblaríamos. Marcamos y doblamos. Doblamos. El segundo iría otro centímetro, en 1 centímetro más, entonces medimos 5,5. 5,5, doblamos y marcamos. Y así lo haríamos con el tercero. Entonces, y pisamos las orillas. Cuando ya lo tenemos doblado, pisamos las orillas. Entonces, venga, les muestro cómo lo hago yo. Entonces, yo cojo el piano o el acordeón, cojo el piano, él de una vez por la parte carrasposa que tiene la lija, él de una vez queda ahí sujeto. Entonces, cojo el primer prense y lo doblo. Lo doblo. Cojo el segundo prense y lo doblo. Miren. Y el tercer prense y lo doblo. Lo mismo que uno puede hacer con las manos. Pero entonces ahí se ayuda con el metro. Y luego uno puede pisar acá con una costura para que no se desbarate y voltear y pisar para que no se desbarate. Pero entonces yo, para ahorrarme ese paso, de una vez le pongo el sesgo para no tener que hacer doble trabajo, pisar y luego volver a coser. Entonces, ¿qué hago? Piso con el sesgo y paso la costura a un poquito más de medio centímetro. Paso la costura. Entonces voy a hacerlo. Bueno, entonces miren, ya tengo la costura, ya pisé por ahí. Entonces ahora lo que hago es volteo y pongo el sesgo ahí encima igual. Trato de que se vea uniforme al otro lado y acá. Lo mismo puede hacer uno con las, por ejemplo, si uno va a marcar si no tiene el piano, si no lo ha hecho, si no consigue algo, entonces puede con alfileres marcar y tratar de medir que ambos extremos estén igual, que se vea uniforme entonces hago lo mismo, coso, piso un poquitico más de medio centímetro, tratando de que se vea recta la costura. Entonces, en este punto, entonces miren, ya coloqué las dos partes del sesgo. Aquí sí remato, miren, si nota, acá sí remato. Aquí sí remato porque ahorita que le vaya a pasar la costura por el otro lado, cuando voy a poner el resorte, entonces voy a tratar de que sea dentro del sesgo, no afuera. Entonces, si yo no remato, es posible que se me descose. Entonces, por eso es preferible rematar. Entonces, ahora lo que hago es voltear para poner el resorte. Entonces, ya volteo y paso aquí. Así de sencillo, miren, así. Paso. Y entonces, el resorte lo pongo en una de las orillas. Acá tengo un resorte grueso, pero hay resortes que son pequeñitos, delgaditos, que dan este ancho, miren.
son más económicos, sino que en este momento no tengo y entonces por eso tengo este que es un poquito más grueso, que este es ideal para los lavables, para los que uno va a hacer lavables, porque bueno, este pierde su dureza, se daña muy rápido, entonces si yo quiero hacer para mi casa, pues yo prefiero comprar este resorte que es un poquito más ancho, es un como de medio centímetro, y yo sé que lo voy a lavar, puedo echar a la lavadora y él no se me va a dañar. Entonces, miren, lo pongo en un extremo, doblo en un extremo y piso. Si el sesgo es así transparente como este, pues me ayuda porque sé dónde se ve por debajo la costura. Si no, pues yo trato de hacerme una idea. Si cosí a más de medio centímetro, entonces coso un poquito o a medio centímetro. Y entonces con eso no se me va a ver la puntada por aquí, sino se me va a ver bonito por dentro. Entonces ya les muestro cómo queda. Listo, entonces ya cosí, ya dejé y corté las orillas que me quedaron. Ya listo, corté, hice por ambos lados lo mismo, exactamente lo mismo. Le puse y corté los orillitos que quedan, entonces ya ahí quedó. Pero entonces les había dicho que como no tenemos el alambrito, los que no tengamos el alambrito para la nariz, ¿qué hacemos? Entonces miren, le podemos hacer una pincita a cada lado, una pincita pequeña, esta pinza, dos pincitas, miren, dos pincitas. Y entonces lo que va a hacer es crear una bolsita que va a ajustar justo en la nariz. Ella va a casar ahí y va a hacer un huevito. Y entonces no va a permitir que entren al área respiratoria. No va a entrar nada porque va a quedar una bolsita. De lo contrario, entonces nos quedaría recta. Así, nos quedaría recta. Y entonces, ¿qué haríamos cuando lo vayamos a colocar? Pues sobre la nariz, hacemos esto, lo doblamos y él queda. Ahí queda. Apenas se lo muestro mejor. Entonces acá tenemos los dos estilos de tapabocas. Este entonces, con la varillita, lo colocamos sobre la nariz y él queda doblado. Igual hace la bolsa, pero no lo notamos cuando está plano, cuando está... Y acá entonces con las pinzas, con las pincitas que le hicimos a cada lado, bueno, que sean, uno mide, lo que pasa es que yo en este caso no medí, pero uno mide que queda a la misma distancia de aquí a aquí y de aquí a acá, entonces queda más bonito. Y entonces le queda, cuando usted se lo vaya a poner, queda la bolsita, que eso lo puede hacer perfectamente con la tela, queda la bolsita y entonces ya no necesitaría el alambre, y estaría protegido. Entonces, si les gustó, por favor compártanlo, denle me gusta y suscríbanse al canal. Que estén muy bien.